Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Mi nombre es Bruno Ceruzzi y vamos a estar en esta clase de Superior 2 viendo un tema de NIF 13. Los materiales, ya con la clase de la semana pasada de Lucía, ya les debe haber comentado que estaban subidos a, a Leva. Ahí tenemos materiales con el mismo modelo, con el mismo esquema que Superior 1, una presentación que es un PDF como si fueran archivos de PowerPoint, pero con diapositivas, pero en formato PDF. Después un material complementario que básicamente se basa en esas diapositivas convertidas a formato PDF con un texto redactado, profundizando y con frases armadas, no en formato de diapositiva, y después las prácticas. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer una pequeña introducción teórica en la cual nos vamos a basar en el archivo de PowerPoint, en las diapositivas convertidas a PDF, y después vamos a repasar el práctico. De las diapositivas no vamos a abarcar todas, nos vamos a incluir y nos vamos a concentrar en algunas que les agregue algo, y que les agregue valor e interpretación en ese tema. Las demás se las voy a dejar para que ustedes lo lean y lo profundicen, pero esa va a ser la base. Están todos en silencio, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, o levanta la mano o escribe en el chat, que yo cada tanto lo estoy mirando, y le doy la palabra e interviene. Las clases después quedan subidas, al igual que la de la semana pasada. Esta clase va a quedar subida en el EVA para que tengan como referencia después. Bueno, les voy a compartir pantalla y arrancamos, si les parece, con la introducción teórico. Profe, el chat está solo para que lo lea usted. Bueno, ¿cómo lo cambio eso? Dame un segundito, Alicia, gracias por el aviso. Ahí. Ya puse para que el chat sea público, así ven. No tenía idea que se podía cambiar eso, la verdad. Pero bueno, les comparto pantalla y arrancamos con el tema de hoy. Bien, el tema de hoy es NIF 13. Espérenme un segundito que voy a abrir el chat así, lo dejo acá. Bien, el tema de hoy es NIF 13. ¿Qué particularidad tiene esta norma? Que es una norma en la cual se basan distintas normas. ¿A qué apunto? Esto no es que estemos hablando de, no sé, propiedad, planta y equipo. Entonces, si no estamos hablando de la NIC 16, estamos hablando de un tipo de bienes en particular, propiedad, planta y equipo. Entonces, el análisis lo tenemos en esta norma exclusivamente. Esta norma NIF 13 básicamente trata de darnos herramientas para definir qué es lo que es el valor razonable. Y el valor razonable es una frase que la utilizamos y la vamos a utilizar en varias normas. Entonces, cada vez que en otra norma se diga la medición de tal activo va a ser realizada a valor razonable, nos vamos a tener que remitir a la NIF 13 para concluir cuánto ese es el valor razonable, cómo lo medimos, cuánto sería la medición, qué criterios, qué alternativas puede haber. Así que esta norma no solamente tiene una aplicación para un tipo de activos en particular, sino para varios activos. Por ponerles algún ejemplo que creo que los poníamos incluso en el material, la NIF 3, cuando habla de combinaciones de negocios, que es básicamente cuando adquirimos una empresa con control o adquirimos los activos netos
de otra sociedad, tema que vamos a profundizar en Superior 2, más adelante en el curso. Hablamos de que se miden a su valor razonable. Si vamos a la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta, también hablamos que se evalúan a valor razonable. En la NIC 16, en el modelo revaluado de propiedad, planta y equipo, también hablamos de valor razonable. En la NIF 15, en la que vimos el año pasado, cuando hablamos del reconocimiento de ingresos, los ingresos provenientes de contratos con clientes, cuando decíamos se evalúa el valor razonable, la contraprestación, estamos hablando de esto. Estamos hablando de meternos en el valor razonable. En instrumentos financieros, que hablamos el año pasado, también los mencionábamos. En deterioro, cuando se habla de valor justo, estamos hablando también de este valor razonable. En la NIC 38, cuando hablamos de los intangibles, del método de revaluación, del modelo de revaluación, estamos hablando también del valor razonable. En la NIF 9 también, cuando hablamos de algunos activos financieros y pasivos financieros. La NIC 40, en propiedades de inversión, que también se evalúa a valor razonable. Y otro ejemplo es los activos, o son los activos biológicos, que los vamos a ver en el curso. Vamos a hablar de esta NIC 41 que figura ahí abajo. Que acá hay dos distinciones, hay dos tipos de bienes que define la norma: los activos biológicos, que básicamente son los que están vivos, y los productos agrícolas, que son los que vienen, los vivos, las vacas, la oveja, etc. Y el producto agrícola, el producto que viene, la lana, el cuero, la carne, etc. Los vamos a profundizar más adelante, pero todos ellos, con alguna sutileza en el tratamiento, parten de un valor razonable. Entonces, cuando la NIC 41 más adelante nos diga se evalúa valor razonable menos los gastos asociados a la venta, ese concepto de valor razonable lo vamos a tener que sacar de esta norma de la NIF 13, así como con cualquiera de los ejemplos que habíamos visto. ¿Qué queremos decir cuando decimos valor razonable y qué nos dice la norma? Que es, y acá dos formas, mejor dicho, dos tipos o componentes que los evaluamos siempre por separado y que uno quizás nos cuesta más que el otro. Quizás el de activo es más sencillo para verlo. El precio que nosotros vamos a recibir o que podríamos recibirse por vender un activo. Es un precio de salida, tenemos que tener una transacción y algunas características, y estas ustedes las tienen bastante aceitadas, una transacción ordenada entre participantes de mercado. A ver si estamos hablando que son partes relacionadas, bueno, ahí no es lo mismo que si fueran partes independientes, participantes de este mercado, a una fecha dada. Básicamente es eso, el valor razonable, y no es muy distinto al concepto intuitivo que traíamos de alguna norma anterior. Es lo que podríamos recibir por vender ese activo. Ahora bien, la definición de valor razonable, y en particular su uso en lo que son instrumentos financieros, nos lleva a que también podemos tener que evaluar a valor razonable algunos pasivos, ¿sí? Y ahí es más difícil de verlo, porque el valor razonable de un pasivo no es lo que voy a pagar, no es el monto. Tengo un pasivo de $1.000.000, el valor razonable de ese pasivo no es lo que yo voy a tener que pagar a futuro, o puede no serlo, ¿sí? Salvo situaciones de laboratorio muy específicas, no tendría por qué serlo, pero puede coincidir. Básicamente es el precio que yo pagaría por transferir la obligación, no es lo que tengo que pagar, es lo que pagaría por transferir la obligación. ¿Qué significa? Yo tengo un pasivo. ¿Cuánto le tendría que pagar a un tercero para decirle, mira, tomá este pasivo, asumilo vos, tomá este choclo, pagalo vos cuando corresponda, ¿cuánto te tengo que pagar para que vos asumas este pasivo? Eso es el valor razonable de un pasivo, que a veces nos cuesta más. El del activo lo traen de materias anteriores y de Superior 1, que esbozamos algún concepto, pero el de pasivo a veces nos cuesta más y nos confundimos con lo que yo tengo que pagar. No es lo que tengo que pagar por el pasivo mismo, es lo que yo pagaría por transferir. Me quiero sacar de arriba este pasivo, se lo quiero dar a otra empresa. ¿Cuánto le tendría que pagar a esa otra empresa? Porque si no le pago, la otra empresa no me la va a asumir. Nunca va a querer asumir un pasivo o otra empresa gratis. Le voy a tener que pagar algo para que asuma el pasivo. Entonces, lo que yo tendría que pagar a ese tercero porque asume un pasivo que yo tengo, ese es el valor razonable
que surge y que deberíamos tener presente para la definición de un pasivo. Estos son punteos de temas que nos vamos a meter ahora para charlarlo y para ver en cada uno de los conceptos. Si tienen alguna duda, no se olviden que están todos en silencio, apretan el botón para levantar la mano o me escriben en el chat. Si no, yo voy avanzando de a poco. Nos vamos a meter a esos subtítulos: unidad de medida, mercado, algunos supuestos y los inputs y técnicas de valoración. Unidad de medida. Ya hablamos de unidad de medida el año pasado en Superior 1 cuando hablamos del marco conceptual. Hablamos que era esa unidad de medida. Un comentario solo de acá porque no les agrego tanto. Los activos o los pasivos que vamos a evaluar, los podemos evaluar individualmente o pueden ser un grupo de activos y pasivos. Va a depender de lo que cada norma nos lo indique. Usualmente bienes que sean de igual naturaleza los podemos agrupar por conceptos, y esos activos y pasivos tienen una unidad de medida específica y por tanto los agrupamos y los evaluamos en conjunto o de forma individual. Identificación de mercado, esto sí, esto es el segundo del punteo de cosas, importante para tener presente. Nosotros decimos, y vuelvo 3 diapositivas para atrás, activo, para tomar el que es más visual para ustedes y el que se explica mejor, el precio que podría recibirse para vender el activo. ¿Sí? Habíamos dicho esa definición. Ahora, el tema es, ¿en qué mercado? ¿Podría recibir en dónde? Si lo vendo en Uruguay, si lo vendo en Brasil, si lo vendo en Estados Unidos, si lo vendo en China. Fundamentar, identificar en qué mercado. Y acá nos equivocamos en revisiones, en exámenes, en este concepto nos cuesta un poco. Cuando nosotros medimos al valor razonable, tenemos que... Rodrigo, ya vi que levantaste la mano, dame un segundito, termino la idea y voy contigo. Cuando nosotros decimos evaluar eso que pienso o pretendo recibir o que podría recibir de un activo, para ponerles un ejemplo, la pregunta es de en dónde, en qué mercado, si el uruguayo, les decía, el brasilero, Estados Unidos, en China. Ahí tengo que ir a un mercado principal, ¿sí? Eso es lo que nos dice la norma. ¿Qué es lo que apunta ese mercado principal? Es el que tiene más volumen o nivel de actividades para la empresa a la cual yo estoy parado haciendo el análisis. ¿Sí? Básicamente la empresa a la cual vendo más. ¿Sí? El mercado de la empresa donde vendo más. Si vendo más a Brasil, bueno, voy a tener mi mercado principal, va a ser Brasil. Si vendo más a China, bueno, mi mercado principal va a ser China. Si vendo más a Estados Unidos, bueno, mi mercado principal va a ser Estados Unidos. Entonces, cuando vamos, y vuelvo de vuelta para la diapositiva anterior, el precio que podría recibirse para vender el activo, ¿en qué mercado? En el mercado en que vendo mayor volumen o nivel de actividades. ¿Sí? Para este activo o pasivo, no para todos los míos, sino para este activo o pasivo que estoy tratando de analizar. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el mercado principal no sea tan claro de determinar, ¿sí? Entonces, si no tengo tan claro cuál es el mercado principal, vamos a ir al mercado más ventajoso. El mercado más ventajoso apunta a que es el que maximiza lo que vamos a recibir asociado a la venta de ese activo o minimiza lo que vamos a pagar asociado a un pasivo, la contrapartida. Quizás es más visual ver el que maximiza, el que más beneficio me da por la venta, el que más voy a cobrar o el que menos voy a pagar en el caso de un pasivo, pero cualquiera es el que más ventaja me da, el que me deja más dinero en última línea. Eso es el mercado más ventajoso. Entonces, cuando no hay un mercado principal, ejemplo de laboratorio, le vendo 50% a Brasil, 50% a China, ¿cuál es tu mercado principal? Y bueno, no, están partidos. No tengo un mercado principal, entonces me voy al mercado más ventajoso. Tengo que ver cuál es el que me reditúa, me maximiza lo que voy a cobrar asociado a eso. ¿Para qué nos sirven estos conceptos que nos equivocamos bastante en revisiones y exámenes? Para decir, bueno, el valor razonable, supóngase que les digo, la cotización en mercado de Brasil es $100 y la cotización en China es de 120.
¿Cuál de los dos es el valor razonable para este bien? Bueno, tengo que ver cuál es el mercado principal, si es Brasil o China, para ver cuál de los dos, y si son los dos iguales, tienen el mismo peso, ver cuál es el más ventajoso. En ausencia de un mercado principal, me voy al mercado más ventajoso, y ese va a ser, en definitiva, el valor razonable que voy a tomar. ¿Sí? Rodrigo, te habías levantado la mano y no te veo más. Si podés levantarla de vuelta y si no trato de buscarte. Romina pregunta, ¿el mercado principal se mide en cantidad de ventas y no en ingresos de las ventas? No va en unidades, Romina, es en dinero, ¿sí? Las ventas que se realizan. La norma no te lo dice directamente, pero es la interpretación que se da. Rodrigo, ya te di para que hablaras. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Dale, te escuchamos. ¿Cómo Mi duda andás? surgió en cuanto a esto, porque se hablaba del uso del mercado más ventajoso en caso de ausencia del mercado principal. Ahora, en, Correcto. prese- en presencia de ambos y teniendo un precio más ventajoso en el mercado más ventajoso, justamente, tenemos que es al valor digamos que vendemos, lo priorizamos sobre el mercado principal o siempre el mercado principal está No, primero. si tenés marcado un mercado principal, vas al valor razonable en ese mercado principal. La norma ahí no tiene duda. ¿Qué es lo que te dice? Si no tenés un mercado principal, caso laboratorio, le vendo 50% a uno, 50% al otro. ¿Cuál es el principal? No, mirá, no hay principal, le vendo lo mismo a los dos, son los dos iguales. Si no tengo mercado principal, voy al más ventajoso, al que voy a recibir más asociado a la venta, o al que voy a poder asociar a la venta de un activo, o al que voy a cobrar menos si estoy transfiriendo un pasivo. Este, entonces, siempre al principal. Cuando no tengo principal, me voy al más ventajoso. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Dale. Bueno, seguimos. Punto 2 era el tema de los mercados, que ya dijimos que es importante tenerlo presente, y más que nada para casos en revisiones y exámenes que a veces nos entreveramos un poco con esos temas. Tercer punto, que también es importante y nos entreveramos bastante en las revisiones y exámenes. Dale, Flavia. Hola, profesor. Una Buenas. pregunta. En el material que enviaron dice que en ausencia de evidencia contraria, el mercado en el que habitualmente opera una entidad se presume que es la principal y la más ventajosa. Sí, Ahí serían las dos, sí, la sí. principal y la Lo más que pasa es que, a ver, el razonamiento que vos haces es, está bien el comentario. Ahí, si no tenés evidencia en contrario, ya tenés un principal, y si tenés un principal, ya se entiende, ya no tenés que hacer más nada. ¿A qué apunta eso? Apunta a que la empresa va siempre a tratar de vender en el que le repercuta más utilidad. Y ese es el razonamiento que parece bastante intuitivo que está atrás de eso que vos estás diciendo. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de vender a $200 a Brasil y a $1.000, por ejemplo, no sé, tengo la posibilidad de vender la soja a $300 a Argentina y a $500 a China, ¿por qué le estoy vendiendo a Argentina? ¿Sí? Entonces, lo que se presupone eso es que si tu mercado más ventajoso es otro, a tu mercado principal, no habrá algo que me está impidiendo que pueda colocar la soja en China. Entonces, a lo que apunta es a evaluar en esos casos, cuando tengas esa presunción, evaluar, y eso es lo que está redactado en la norma, evaluar si no hay alguna restricción, que las vamos a hablar más adelante, que me impida ir a otro mercado distinto. Pero la interpretación es, siempre las empresas van a tratar de maximizar, y ese es un principio que está atrás de todas las normas contables, maximizar los beneficios de la sociedad. Entonces, siempre lo va a tratar de vender la mayor cantidad que pueda al mercado que le deje más ganancias, si no se va a ir a otro mercado. ¿Me explico? Eso es un poco lo que trata de decir ese párrafo. Sí, muchas gracias. Dale.
Bien, tema 2, mercado, ya lo hablamos. Tema 3, supuestos de precios. ¿Por qué es esto? Porque vamos a ver que el concepto de valor razonable implica no solo la cotización bursátil directamente, sino algún ajuste. ¿Qué ajustes vamos a realizar dentro del concepto de valor razonable? O sea, preguntamos cuánto es el valor razonable y la respuesta va a tener que ser considerando algunos ajustes y otros ajustes no en esa definición de valor razonable. Y acá vamos a hablar de dos. Les pusimos colorcitos para que les quede un poquito visual esto. Costos que vamos a ajustar. Costos de transporte. ¿Qué significa esto? Que la norma entiende que la ubicación es una característica fundamental del activo. Entonces no va a valer lo mismo si decimos, no sé, la soja vale $350 la tonelada. Bueno, pero no es lo mismo si tenemos soja ubicada en Uruguay, si tenemos soja ubicada en Chicago o si tenemos soja ubicada en China. ¿Sí? La ubicación es distinta. Y obviamente hay costos de transporte. Si nosotros exportamos soja a China y tenemos soja ubicada en Uruguay, no es lo mismo que tenerla a 10 minutos de donde la queremos exportar. Si la tenemos en Uruguay, la vamos a tener que sacar por Nueva Palmira, contener puerto, etcétera, y para exportar para China. Entonces, los costos de transporte son costos que se ajustan dentro del concepto de valor razonable. ¿Sí? Tengo una cotización bursátil de tanto, le voy a tener que restar los costos de transporte. ¿Sí? No ajusto costos de transacción. Por eso les pusimos en rojo con un cartelito arriba que se no ajusta. ¿Qué implica que no ajusto costos de transacción? Que la norma entiende que no es una característica del activo o el pasivo. ¿Qué son estos costos de transacción? No sé, una comisión de la venta. ¿Sí? Por vender la soja nos cobraron una comisión el que consiguió el negocio. Bueno, esa comisión no es una característica propia del bien, como sí entienden que es la ubicación. Entonces, dentro del valor razonable, no hacemos pesar los costos de transacción, pero sí hacemos pesar los costos de transporte. El concepto es que la ubicación sí es una característica fundamental de este activo, y sin embargo, los costos de transacción no implican una característica del mismo. ¿Sí? Por eso es que ajustamos los de transporte y no ajustamos los de transacción dentro de este concepto de valor razonable. Hasta ahí no nos equivocamos. ¿Dónde es que nos entreveramos? Que ambos, los de transporte y los de transacción, se toman en cuenta los dos, y vuelvo 2 diapositivas para atrás, a la hora de definir el mercado más ventajoso. ¿Por qué? Porque dijimos, cuando estamos definiendo el mercado más ventajoso, es el que podría ser, es el que maximiza la cantidad que voy a recibir por un activo, por ponerles el ejemplo del activo. Entonces, si maximiza, ¿qué cuantía tengo que hacer? Lo que voy a cobrar, menos lo que voy a gastar en transporte, menos lo que voy a gastar en costos de transacción. Acá sí los utilizo, porque quiero saber cuál es el mercado que más me deja. Cuando no tengo mercado principal, me voy al más ventajoso. Cuando el más ventajoso tengo 2 alternativas, tengo que hacer la cuentita a ver cuál es el que más deja a la sociedad. Cobra más por la venta de un bien, por ejemplo. El que es más ventajoso para la sociedad. Entonces, cuando veo el listado de cosas, digo, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto gasto en transporte? ¿Y cuánto gasto en costos de transacción? Acá sí lo tomo en cuenta. Sin embargo, y vuelvo para adelante 2 diapositivas, cuando defino el valor razonable, en el concepto del valor razonable, no en la determinación del mercado más ventajoso, en el concepto de valor razonable, voy a tomar esa cotización bursátil, por ejemplo, y solo le voy a restar los costos de transporte. ¿Sí? ¿Me expliqué? Es buenísimo que no les veo las caras, pero bueno, vamos por la negativa. Si no me expliqué, me frenan. Bien. Sigo. Asociado a lo que estábamos hablando, de las características del activo y del pasivo y cómo pesan en esta definición del valor razonable. Estamos hablando de que tienen que haber participantes de mercado
que actúan en su propio interés. Acá las partes relacionadas son, a veces no son buen indicador, porque perfectamente las partes relacionadas al estar quizás controladas por la misma persona, y bueno, te lo compré, no sé, te compré un auto a $1 millón. Bueno, sí, pero sos vos mismo, vos no, ese auto $1 millón probablemente no vale $1 millón, el valor razonable probablemente no sea $1 millón de ese auto. Y como te lo compraste a vos mismo, ese precio de venta de repente no representa tanto. Supuestos que hay detrás de la definición de precios, características, y acá está lo que hablábamos recién, de ese activo y de pasivo. Primero que nada, la condición, cómo está, y la ubicación, fundamental. No es lo mismo si está en Montevideo, puesto en Nueva Palmira la soja, que si ya la tenés colocada en China, ¿sí? Si ya la tenés en China, la tenés bien cerca del que te la va a comprar. Tenés poco costo de flete y poco tiempo de espera, eso vale. ¿Y cómo está la condición? Que, no sé, la humedad, volvemos a la soja, no es lo mismo que tenga mucha humedad la soja y haya que secarla, o que ella esté en condiciones óptimas. Segundo, restricciones de venta o de uso. Perfecto, quiero hacer una tasación de una máquina de acuerdo a NIC 16, me voy a ese valor razonable. ¿Cuánto vale la máquina? Vale $5 millones, está impecable. Ahora, ¿alguien te paga $5 millones? No la tenés asociada a un contrato, no sé, de prenda, y por tanto no la podés vender. Nadie te va a pagar $5 millones si no levantás la prenda antes, por ejemplo, y quizás no estás en condiciones de levantar la prenda, o la tenés en algún contrato de prestación de servicios y no la podés vender. O directamente está acoplada, supónganse, una máquina. ¿Cuánto vale esa máquina? Vale $500.000, bárbaro. Pero para sacarla a la máquina y llevársela a un comprador, no sé, pensemos en una máquina de UPM, no se la tengo que llevar a la pastera que sea de UPM, que es la única que usa esa máquina. ¿En dónde está? En Finlandia. Bueno, ¿cuánto vale la máquina? No debe valer $500.000, pero desarmarla de UPM en Uruguay, llevarla hasta Finlandia, y va a salir como $400.000 más. ¿Alguien te la va a comprar? ¿Te la van a comprar de allá? ¿O directamente van a salir a comprar o armar otra más cerca de donde están? Y bueno, si tenés una restricción de venta o de uso, que no es que sea algo legal ni que sea un contrato, sino que directamente no le es redituable a la otra parte, y bueno, tenés una restricción ahí también, que tenemos que hacer pesar porque es una característica de ese activo. Entonces, esa característica nos va a hacer pesar y va a tener que pesar en la definición y las características de ese activo y pasivo. Federico pregunta si hay un grupo WhatsApp en la materia. No tengo ni idea, yo no estoy. Pero bueno, será para ustedes la pregunta. Bien. Medición inicial. Esto es bien intuitivo y lo traen bien de materias anteriores, incluso repasamos un poco estos conceptos en Superior 1. A ver, el valor razonable no tiene por qué ser el precio de la transacción. Usualmente a lo que lo pagamos en el momento inicial podría reflejarse con ese valor razonable en esa situación inicial, pero perfectamente podrían pasar algunos aspectos de que no. Y ahí en el recuadro de arriba a la izquierda, en el azul oscuro, les poníamos, no sé si son partes relacionadas. Bueno, si son partes relacionadas, probablemente, o quizás no está definido el valor de mercado, como estamos de los dos lados del mostrador, podemos poner el valor irrisorio que les decía de comprar un auto de $1 millón. Si tenemos alguna transacción que se lleva a cabo bajo coacción, o está obligado a aceptar la contrapartida, ahí también puede haber una definición. El mercado en el cual estamos operando es distinto a los mercados, ya sea el principal o el más ventajoso, y por tanto lo tuvimos que vender en un mercado distinto, o hasta incluso con apuro, y lo tuvimos que llevar a otro mercado. Entonces puede influir en esa definición de valor razonable. De esto vamos a ver algún casito, así que lo dejo para adelante. Hay un ejercicio, una práctica que es bien similar. No les agrego nada si lo vemos ahora.
Medición del valor razonable en activos no financieros. Algunas características que nos interesan para los activos no financieros. Acuérdense, acá separamos lo que son financieros, básicamente, no sé, para ponerles ejemplos, bonos, tesoro, tenemos todo lo que estaba incluido dentro de, que hablamos el año pasado en el tema de instrumentos financieros. Sí, tenemos, no sé, bonos, letras, derivados, cuentas a cobrar, demás. Todo lo que sea activo, pero no financiero, van a ser todos los demás. ¿Qué es lo que nos importa acá ver? Acá, y un comentario para tenerlo presente, porque a veces también nos entreveramos, es tener en cuenta lo que es el mercado y lo que es las características que tiene el bien que estamos tratando de evaluarlo, a través del más alto y mejor uso de ese bien. ¿Qué implica? Que a veces nosotros podemos tener un bien en el cual lo estamos destinando a algo que no es su más alto ni el mejor uso. El más alto ni el mejor uso es el que básicamente implica que va a redituar la mayor cantidad de beneficios para la empresa. Ahora, puede ser que estemos utilizando ese bien para algo que sea distinto a ese máximo y mejor uso, o ese más alto y mejor uso. Entonces, perfectamente, y más que nada no, para los activos que no son financieros, supónganse una máquina, la tenemos destinada para un proceso productivo del bien A, pero si la destináramos para el proceso productivo del bien B, probablemente nos generaría más valor. Entonces, la máquina A no está siendo utilizada para su más alto y mejor uso, sino que está siendo utilizada para el proceso productivo del bien A. Entonces, cosas que nos tenemos que cuestionar es, nosotros cuando hacemos esa evaluación de valor razonable, ¿la tenemos que evaluar como si estuviera destinada al proceso productivo del bien A? ¿O la tenemos que evaluar como si estuviera destinada al proceso productivo del bien B, que es el que maximiza el valor de ese bien y es el que le repercute en más beneficios a la sociedad? Está metida en el proceso A, pero generaría más valor y la empresa ganaría más si fuera en el bien B. Son dos procesos distintos. Entonces, ¿a cuál utilizamos? Y eso es lo que vamos a tratar de responder ahora. Primero, si la empresa está usando la máquina en el proceso productivo A y podría utilizarla, o mejor dicho, le repercutiría en mayor ingreso utilizarla en el proceso productivo del bien B. Primer punto, ¿por qué no está haciendo lo del bien B? ¿Sí? Porque si comercialmente le repercute, ya no es solo un problema de cómo lo voy a evaluar y si voy a utilizar ese más alto y mejor uso desde el punto de vista contable. ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Por qué comercialmente me repercute más dinero para la empresa? ¿Por qué el accionista o la dirección de la empresa no fue y no se volcó para ese lado? O de repente no se dieron cuenta, o tomaron una decisión de no ir por ahí, por X motivo, pero quizás haya algo atrás que le impida ir por el B. ¿Sí? Entonces, algunas preguntas que les poníamos abajo como para tratar de evaluar por qué es que no está yendo por ese más alto y mejor uso, y si no está yendo por la producción del bien A, el ejemplo que poníamos. Físicamente, si es posible. Bueno, lo que pasa es que la máquina del bien A serviría para el proceso productivo del bien B, pero el proceso productivo del bien B está ubicado en una planta en la cual la máquina A es más grande y no me entra en el espacio. Entonces, por eso es que no la llevo al proceso productivo del bien B, porque no me entra la máquina, por decirles un ejemplo. ¿Sí? O porque la tengo que trasladar, no, mira, el proceso productivo del bien B está ubicado en la subsidiaria, está en el Congo. Entonces tengo que llevar esta máquina hasta el Congo y me sale carísimo y no me repercute lo que me cuesta desarmarla e instalarla en el Congo, es mucho más caro que el beneficio que voy a tener. Entonces, tengo que pensar algunas razones por las cuales esto no puede estar pasando. Legalmente es posible, no tengo ninguna restricción. Por ejemplo, quiero sacar la máquina esta del A y ponerla en el B, pero la máquina esta, por más de que en la línea B funcionaría muy bien,
no sé, larga un afluente al río que es contaminante, y si es contaminante con determinadas características me va a implicar un daño medioambiental, multas, apercibimientos, etc. Entonces tengo una restricción del uso de ese activo, que tengo que dejarlo enganchar en el proceso productivo, tengo que conseguir otra, esa no me serviría, por más de que me repercuta más dinero en el B. En el B necesito algo que no tenga tanto daño medioambiental, o no la puedo mover por determinadas cosas. Y segundo, es viable económicamente, y esto les había puesto al pasar el ejemplo del Congo. Me lo tengo que llevar hasta el Congo, me va a salir carísimo ponerlo, y no me va a repercutir en tantos beneficios como el costo tan elevado de desarmarlo y llevarlo a otro lugar. Entonces, quizás no lo hago porque tengo un costo por ese cambio que es muy significativo. ¿Sí? Esos son algunos puntos de que nos sirven para discernir alguna razón por la cual de repente estoy poniendo una máquina en el proceso productivo del bien A, y en realidad tiene un más alto y mejor uso en el proceso productivo del bien B. El objetivo de esto es evaluar el valor razonable en qué línea de productos de esta máquina, en la que está ahora o en la línea de productos que implica el mayor y mejor uso. ¿Sí? En eso es lo que estamos ahora. Bien, este más alto y mejor uso solo se aplica a los activos no financieros, ya lo repasamos, y ahí está también parte de la pregunta que hace la compañera hace un rato, que se presume el uso actual como el uso de el más alto y el mejor uso para la empresa. ¿Sí? Las razones son, si no estás haciendo otro y comercialmente te sirve más otro porque ganas más dinero, y por algo es que no lo hiciste. Entonces, salvo que haya un fundamento, debería ser el mejor uso es el proceso productivo que está ahora, no el de la línea B, que era lo que hablamos nosotros. Ese más alto y mejor uso es el que les da a los participantes, es el que les proporciona el máximo de valor a cada uno de los participantes sobre base y a criterio independiente. ¿Sí? Acá cuando tenemos evaluaciones incluidas de terceros, nos distorsionan, pero más allá de eso, la evaluación puede ser independiente del bien, considerado de forma independiente, o, que es el cuadrante de abajo, considerado como un grupo de activos o pasivos. En este caso lo que habíamos hablado era esa máquina incorporada en el proceso productivo de la línea A y el proceso productivo de la línea B. Conceptos similares al auge que veíamos el año pasado. Bien, ¿alguna duda o sigo? Técnicas de evaluación. Estas técnicas de evaluación apuntan a ver y evaluar cómo hacemos para evaluar ese valor razonable. Básicamente, cómo lo bajamos a tierra, cómo hacemos el cálculo, qué cálculo hay que hacer, qué tomamos, qué técnica utilizamos para medir este valor razonable. Y un concepto bien importante que les va a ayudar a interpretar cualquier punto que va a venir después de los que vamos a ver. La norma pide y quiere maximizar el uso de los inputs de lo que incorporamos nosotros a nuestro cálculo de valor razonable. Quiere maximizar el uso de esa información que vamos a utilizar, de esos inputs relevantes, que sean observables. ¿Qué significa que sean observables? Que puedan ser verificados por un tercero independiente, no sé, una cotización bursátil. Y bueno, cualquiera puede entrar a las páginas de Chicago, que es el mercado de referencia de los granos, y puede ver el precio de la soja, todo lo que se operó hoy. La mayoría de las transacciones pasan por Chicago de este tipo de commodities. Entonces se entra a la página de las pantallas de Chicago y lo pueden ver en ese caso, o de cotizaciones de acciones, entran en las pantallas de Bloomberg y lo pueden ver. Eso es un dato observable, cualquiera lo puede observar, un independiente lo puede observar y puede ver ese dato que va a servir para
un análisis y un cálculo del valor razonable. Entonces, en cada una de estas técnicas la norma quiere maximizar el uso de estos datos observables. ¿Por qué? Porque tiene atrás el concepto de fiabilidad del marco conceptual. Acá queremos que la norma sea, y el cálculo sea lo más fiable posible. Y para que sea lo más fiable posible, cuanto se pueda verificar más, va a ser más fiable. No es un número aleatorio que se pone, que bueno, más o menos la soja estará a 3.30, 3.40, ahora levantó y está un poco más. No, esto se sacó de la pantalla, se sacó de la cotización de Chicago y bueno, figura en ese esquema. ¿Sí? Técnicas que recoge la norma. Primero, enfoque de mercado, que es el que estábamos hablando recién, es el más intuitivo de todo, es el que más traen de materias anteriores, incluso que lo hemos visto de Superior 1. Básicamente, precios de elementos que sean o idénticos o bien comparables, que hayan existido o que estén ocurriendo en transacciones de mercado. Si estamos viendo, bueno, ¿cómo hacemos para evaluar las acciones de Facebook? Y bueno, me voy a la bolsa de Nueva York, entro a la página de la bolsa de Nueva York y veo cuánto es la cotización de las acciones de Facebook. Entonces, para mi tipo de acciones de Facebook, voy a ver, entro en la listita, voy a Facebook Inc., entro Facebook tantas acciones, mi tipo de acciones, bueno, ¿cuánto cotiza? Cotiza a tanto. Ese es un enfoque de mercado. Estoy yendo a revisar a un mercado y saco ese dato del valor razonable del mercado. Enfoque de costo. Costo de reposición, o sea, quiero evaluar, no sé, la camioneta que tengo. Bueno, si yo quisiera comprar una camioneta ahora con 50.000 kilómetros, que tuviera 2 choques en la parte de atrás como tiene la mía, y que la cuidaban bastante salvo los 2 choques, ¿cuánto me costaría comprarla? Bueno, ese es el enfoque de costo. ¿Cuánto me costaría reponerlo? Por eso el costo de reposición actual. Enfoque de ingresos. Y acá un flujo de fondos. Por ejemplo, lo que hacíamos antes con la evaluación de una planta citrícola. Que van a ver que cuando veamos la parte de agricultura cambió la normativa y ahora es bastante más sencillo. Pero antes, para la evaluación a valor razonable de una planta citrícola, que era a valor razonable, hacíamos un enfoque de ingresos. Decíamos, bueno, ¿cuánto va a ser todo lo que me va a ingresar por ese arbolito que está y que tiene naranjas? Bueno, ¿y cuánto van a ser menos todos los costos que iban a haber? De acá a los próximos 7, 9 años que estuviera el árbol creciendo. Bueno, eso es un enfoque de ingresos. Armo un flujo de fondos, veo cuánto es el ingreso menos los costos de cada uno de los distintos años y lo que tenga en cada uno de los distintos años lo traigo a hoy por alguna tasa razonable de mercado. Eso es el enfoque de ingresos. Para una máquina también, ¿cuánto te puede repercutir, por ejemplo, tener la máquina? ¿Cuánto es lo que voy a cobrar menos los gastos que voy a tener por el uso de esa máquina? Algo muy similar a lo que hacíamos el año pasado en NIC 36. Voy al chat que habían algunas preguntas. Cecilia, inputs son los datos que tomamos para la medición para el cálculo del valor razonable. Inputs es lo que se toma de ingreso de datos para es la palabra en inglés, para tomar y calcular ese valor razonable. A mí no me queda claro el maximizar el uso de inputs observables. ¿Qué significa? Que vos, Flavia, querés maximizar el uso de inputs observables, significa que querés tomar como datos para ese cálculo de valor razonable, porque el cálculo de valor razonable va a implicar basarnos en varios datos y hacer cuentas y decir, bueno, el valor razonable me dio $240 la tonelada, por ejemplo. Entonces, ¿qué datos tomás? La norma te dice, toma la mayor cantidad de datos que sean observables. ¿Qué significa observables? Que un tercero los pueda revisar, que existan en una cotización bursátil, por ejemplo. No sé, si queremos evaluar un campo, no hay un mercado activo de campos, no hay una cotización del campo que está en Soriano y que tiene un tajamar
y que tiene tantas hectáreas, y que está lindero a otro, que está cerca de la ruta, y que bla, 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 bla. No hay, entonces, ahí me baso de repente en un contrato de la venta de un campo similar, que ese contrato es entre privados, no es público. Entonces no es observable ese contrato. Sin embargo, las acciones de Facebook es un dato observable. Entro a la página de cotización bursátil de Nueva York, de la bolsa, y ahí pongo Facebook Inc., veo la lista de acciones, busco mi acción y ahí tengo. Eso es un input observable, un dato que utilizo que es observable por un tercero. Fabiana, entonces el enfoque de costo y el enfoque de mercado en algún momento podrían coincidir. No, el mercado es el que vemos en un mercado, como por ejemplo entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York. El enfoque de costo apunta en costo de reposición de algún bien. Si algún bien tiene cotización bursátil, pero no, salvo no, entraría por mercado o entra de mercado, y si no es de mercado te entra por costo de reposición. No te coinciden ahí, Fabiana. Bien, sigo entonces. Creo que no hay ninguna duda más. Si me pasé alguna, me dicen y vuelvo, o levantan la mano y les habilito el micrófono. Bien, enfoque de costos ya hablamos. Enfoque de ingresos a través de la técnica del valor presente es lo que hablamos. Armamos un flujo futuro y lo descontamos a una tasa de descuento muy similar a lo que hacíamos en NIC 36 el año pasado. No les agrego absolutamente más nada de este tema. Léanlo ustedes. Bien. Último punto, y ya nos metemos con el práctico. Jerarquías del valor razonable. Acá hay 3 niveles, ¿sí? La norma siempre va a preferir el nivel 1. ¿Por qué? Porque tiene esto de que quiere maximizar los inputs, los datos observables. Porque este nivel 1 es precios cotizados en un mercado activo por activos o pasivos idénticos, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué ejemplos podemos tener de esto? Tengo acciones de Facebook. Bueno, tengo acciones de Facebook, entonces tengo el tipo ordinario B0435 emitido por Facebook Inc. Entonces voy a la página de la Bolsa de Valores de Nueva York, entro, busco Facebook, busco el tipo de acciones, busco cuál es la mía y digo que sale tantos dólares cada una de las acciones. La acción mía es la que figura en esa pantalla que estoy viendo. Entonces no le tengo que hacer ningún ajuste. Sale, no sé, 80 dólares la acción. Entonces, esa acción que yo tengo acá, el precio de cotización es ese valor razonable de las acciones va a ser ese que figura ahí. No le tengo que hacer ningún ajuste de nada, porque la acción que yo tengo es la misma que figura ahí. ¿Sí? Muevo la mano como si existieran las acciones en físicas hoy en día, pero la que tengo en la computadora es la que tengo en el papel con la persona que la haya designado como custodio. Pero no le tengo que hacer ningún ajuste. ¿Sí? Nivel 2, inputs observables diferentes a los cotizados en el nivel 1, ya sea directa o indirectamente, nos dice la norma. Ejemplos de esto, soja, perfecto. Voy a la página de Chicago, que es el mercado de referencia, dijimos, para los granos. Entro, busco soja, la soja es una sola, es la soja, perfecto. Bárbaro, el soja sale 370 dólares la tonelada. Bien, 370 dólares la tonelada, pero la soja en Uruguay tiene mejores características que la mayoría de que se operan en Chicago. Entonces le voy a poner un plus por la calidad. Le voy a agregar 20 dólares más o 30. Y bueno, pero vos sabés que me llovió las últimas 2 semanas antes de la cosecha. Y está un poquito húmeda, además, no entra dentro del coso, entonces le voy a tener que hacer un secado de la soja antes de venderla. Entonces le voy a tener que restar por cada tonelada 10 dólares menos por cada tonelada. Entonces parto de algo que es bursátil, que es observable, pero le hago ajustes. Ajustes porque lo que yo tengo no es idéntico, no es como las acciones de Facebook. Que si yo tengo una acción tipo B0485, no sé, lo que sea, y otro tiene la B0485, acción de Facebook, que es el tipo de acciones, los dos tenemos el mismo tipo de acciones, es la misma acción. Ahora, la soja que yo tengo no es la misma que se está operando
en Chicago, porque cada una fue cosechada en campos distintos, con distintas características medioambientales, etcétera. Entonces no son todas iguales, hay que hacer algún ajuste. Cuando partimos de algo observable y hacemos algún ajuste, estamos en este nivel 2. Y el nivel 3 es el que es el residual, es el que son todos inputs, datos no observables que utilizamos para hacer el cálculo. Ejemplo, el caso que les decía yo de el campo. Quiero tasar un campo. Vamos a hacer modelo de revaluación de un bien que tenemos y lo vamos a tasar. Entonces tenemos que calcular ese valor razonable. Para el cálculo de ese valor razonable, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, el campo de al lado se vendió el año pasado. Y el campo es muy parecido, tiene más o menos la misma cantidad de tajamares, está ubicado muy cerca de la ruta, con buena salida para los camiones, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos el valor hectárea va a estar lo mismo que el campo que se vendió al lado. Le pregunto al vecino, che, ¿cuánto se vendió el campo? Mirá, acá está el contrato, lo vendí a, no sé, $4.500 la hectárea. Y bueno, entonces mi campo debe tener un valor razonable de $4.500 más o menos. Eso es un input no observable. Ese contrato que nos lo mostró porque quiso el vecino es un dato no observable, no se puede ver, no lo puede ver un tercero en cualquier lado, no cotiza en ninguna página, no está disponible para que cualquiera lo pueda ver. Me lo mostró porque quiso y porque es simpático, no sé, pero me lo mostró por eso, no es observable ese dato. ¿Sí? Ese es el nivel 3. La norma siempre va a preferir el nivel 1 porque quiere la mejor calidad de la información, quiere que sea lo más fiable posible. Ahora, a veces no es posible que sea 100% basado en un mercado activo, entonces voy bajando al nivel 2 y en su defecto me voy al nivel 3. Bien, ¿se entendió? Levanten mano o escriban en el chat. Revelaciones se las dejo a ustedes enteritos, no les agrego absolutamente nada. Bien, vamos al práctico. Bueno. La sección 1 son múltiple opción. Leo, ¿cuál es el mercado que debe utilizarse para medir el valor razonable en la ausencia del mercado principal, de acuerdo a la NIF 13? ¿El mercado con mayor número de transacciones? ¿El mercado más ventajoso? ¿El mercado con más participantes? ¿O el mercado con mejores costos de transacción? Esto lo repasamos bastante al detalle y lo hablamos bastante. El mercado más ventajoso es el que tendríamos que utilizar, por tanto la respuesta correcta es la 2. Sigo. Determinación del valor razonable en activos financieros. ¿Cómo es medido el valor razonable en activos financieros si existen cotizaciones de mercado disponibles para activos idénticos? Cotización por cantidad, sin ningún ajuste. Cotización por cantidad menos los costos asociados a la venta. Cotización por cantidad más prima por tener control, y en este concepto me voy a meter en un ratito. O 4, cotización por cantidad más los costos asociados a la compra. Acá comparto con ustedes, si nosotros, fíjense, dice, si existen condiciones de mercado disponibles para activos idénticos. Bueno, si es idéntico no le tengo que hacer ningún ajuste. Estamos hablando del nivel 1 que habíamos hablado hace un rato. Si tengo disponible el nivel 1, ya con eso ya tengo las condiciones para incorporarlo. ¿Sí? Después sí, obviamente, no es idéntico, le tengo que hacer pesar otras características, como la ubicación y demás. Pero si no,
es costo por cantidad, como por ejemplo hablamos de las acciones de Facebook, costo por cantidad, sin ningún tipo de ajuste. La respuesta correcta es la 1. 3. El ejemplo de Facebook ya me quedó desactualizado, ahora tengo que hacer el ejemplo de Instagram, ¿no? Ya se me quedó en el tiempo el ejemplo de Facebook este. No, TikTok, ahora eso, igual TikTok no cotiza en bolsa, así que sigo con Instagram. 3. Máximo y mejor uso. ¿Para cuál de los siguientes activos se considera el máximo y mejor uso al determinar el valor razonable? Acuérdense, máximo y mejor uso. Pensemos, ¿para qué tipo de activos iba? Y hablábamos de que iba solamente para los activos no financieros. Así que básicamente lo que nos está preguntando la norma es de toda esa lista que hay ahí, ¿cuáles son activos no financieros? ¿No? Edificio de apartamentos, contabilizados como propiedad de inversión. ¿Es un activo no financiero? Sí, es un activo no financiero. Así que por lo pronto la 1 seguro. 2. Swap de tasas de interés. Un swap es un contrato derivado. Es un instrumento financiero en el cual intercambio, en este caso, tasas de interés. Por ejemplo, yo cobro tasa fija y pago a tasa variable. Mirá, te pago una tasa LIBOR más 3 puntos y vos me pagás 3,5. Eso es un swap de tasas. Es un instrumento financiero, así que no sería un activo no financiero. 3. Acciones de una empresa que cotiza en bolsa. Es un activo financiero, así que no entra acá. 4. Bonos uruguayos que se mantienen en un modelo de negocio para cobrar sus flujos contractuales y vender. Los bonos es un activo financiero, así que tampoco entraría. Respuesta correcta, solamente para el edificio de apartamentos, alternativa 1, y el concepto que tiene atrás es que el máximo y mejor uso se aplica a los activos no financieros. 4. Supuestos utilizados. Complete la siguiente frase. Las técnicas de evaluación utilizadas para medir el valor razonable maximizan el uso de datos observables y minimiza el costo de medir los datos. Nunca hablamos de costos para medición de datos, ¿no? Maximiza la utilidad de la información. Tampoco hablamos de utilidad. Siempre la información financiera incluida en los estados tiene que ser útil. Principio del marco conceptual. Maximiza la relevancia y la representación fiable. Toda información financiera que tiene que ser relevante y tiene que ser fiable. Principio del marco conceptual también. En NIF 13 no hablamos de nada de esto. 4. Minimiza el uso de datos no observables. Leo la frase completa. Las técnicas de evaluación utilizadas para medir el valor razonable maximizan los datos observables y minimizan el uso de datos no observables. Esto es lo que hablamos hoy cuando hablamos de las técnicas de evaluación. Así que, por tanto, la correcta es la 4. 5. Los precios cotizados, no ajustados, en mercados activos, para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de emisión, son nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Esto lo vimos hasta el cansancio, las acciones de Facebook o Instagram. Así que entra dentro de nivel 1. 6. Es posible que el número de clases deba ser mayor para las mediciones de valor razonable categorizadas dentro del nivel 3 de la jerarquía de valor razonable porque, 1. Dichas partidas son más relevantes para los usuarios de los estados financieros. No parecería tener mucha lógica la frase. No tienen por qué ser más relevantes, pueden ser menos relevantes, no estaría relacionado. Los costos para obtener la información del nivel 3 son inferiores. No tiene por qué. Acceder a la información de nivel 1 es bien sencillo. Entremos a la página de la Bolsa de Nueva York, filtramos por Facebook y nos aparece, es bien barato de sacar esa cotización nivel 1. 3. Dichas mediciones tienen un grado mayor de incertidumbre y subjetividad. Esto sí, ¿no? Subjetividad seguro. Supónganse que estábamos hablando del ejemplo del campo.
se vendieron dos campos, el que estaban al lado nuestro. Uno se vendió a 4.500 y el otro se vendió a 3.500. Y bueno, los dos eran muy parecidos. Al ser datos no observables, y comparto lo que dice Fabián en el chat, tengo un mayor sesgo, subjetividad e incertidumbre por saber si esa información es la correcta o no, es el valor de mercado o no. Así que sin dudas, esta 3 sería. 4. Ninguna de las anteriores, las clases no dependen de las jerarquías. ¿Sí? Así que la opción correcta, en este caso, sin duda sería la 3, básicamente porque me baso en este nivel 3 en datos no observables. Sección 2. Máximo y mejor uso de un activo no financiero. La Reba S.A. posee un inmueble que es utilizado como depósito de mercaderías. La propiedad consta de dos elementos: terrenos y elementos de construcción que se contabilizan como las clases separadas de propiedad, planta y equipo y se presentan por separado dentro del estado de situación financiera. El terreno es de libre dominio, no se deprecia, mientras que el elemento de construcción se deprecia a lo largo de la vida útil estimada. La Reba S.A. contabiliza el depósito terreno y elemento de construcción utilizando el modelo de revaluación de acuerdo a la NIC 16. ¿Sí? O sea que ahí es cuando surge el tema del valor razonable. En los últimos años los depósitos cercados se han reconstruido como edificios residenciales. El depósito de la Reba es ahora el único en el área que no se convierte en un barrio residencial muy solicitado. Basado en los hechos anteriores, existe un indicador de que el uso actual podría no ser el máximo y mejor uso. ¿Qué factores consideraría un participante del mercado para determinar el máximo y mejor uso? ¿Sí? Y acá, a ver, algunos conceptos para tratar que los vimos y pusimos algún ejemplo hasta medio similar, les diría, de lo que es este caso práctico. Primero, para el máximo y mejor uso, tendríamos que ver si el uso que nosotros le estamos dando ahora es el que repercute más. Un indicador bien fuerte es todos los que están alrededor tuyo se reconvirtieron a barrios residenciales. ¿Por qué vos no lo hiciste? ¿Sí? Si todos los que están al lado tuyo lo hicieron y te cambiaste, esa presunción de que hablábamos de que el uso que le estás dando es el de máximo y mejor uso, quizás no es tan así. Quizás todavía no te diste cuenta de la posibilidad de negocio que había por eso y hay otro máximo y mejor uso. Pero también puede pasar que no lo hiciste por alguna limitación que tengas, ya sea legal o contractual. Por ejemplo, vos tenés, no sé, un contrato firmado a 5 años en el cual vas a tener que hacer de depósito a una empresa X. Y si incumplís en ese contrato, en cualquier momento de los 5 años tenés que pagar 500 millones de dólares. Y bueno, está, sí, por eso no lo hiciste. No te convertiste en un barrio residencial para ganar 3 millones porque ibas a tener que rescindir un contrato y ibas a tener que pagar 500 millones. Entonces ahí tenemos una restricción contractual que nos dice que no lo hiciste por alguna razón, y está bien que no lo hayas hecho porque te salía más caro rescindir ese contrato. ¿Puedo tener alguna restricción legal? Bueno, sí, mirá, el depósito mío está al lado de no sé, un lago que hubo hace unos años, tuvo niveles altos de plombemia. Entonces, no puedo hacer un barrio residencial por temas éticos de principios, pero también por normativa, cerca de donde hubo niveles altos de plombemia en los últimos X años. Entonces tengo una restricción legal. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me puedo fijar para ver el máximo y mejor uso, yendo a la pregunta del CEPIDE? Bueno, los terrenos de al lado estaban todos alineados, pero el terreno mío está en desnivel. La característica del bien que tengo no es igual, no es el terreno mismo, el mío igual al de los de al lado. Entonces el depósito tiene ciertas partes a desnivel que lo hacen inviable para un barrio residencial. Lo tengo que aplanar todo y eso me va a salir muy caro y por eso es que no lo hice. ¿Sí? Por ponerles ejemplos de que acá estamos hablando de características intrínsecas del bien en referencia. ¿Sí? Limitaciones legales, limitaciones contractuales, características del bien que lo pueden hacer diferente, como 3 puntos que les puse algún ejemplo para que pudieran bajarlo un poco a tierra.
2. ¿Qué revelaciones se deben hacer en los estados financieros anuales si el máximo y mejor uso no es su uso actual? ¿Qué significa esto? Estoy haciendo una evaluación a valor razonable que la tengo que hacer a través de su máximo y mejor uso, pero concluí que el máximo y mejor uso era el de los barrios residenciales. Pero el uso que yo le estoy dando no es el mío es de un depósito. Y no tuve ni restricción legal, no tuve restricción contractual, no tuve ningún problema, solamente no me había dado cuenta, hice todo el análisis y concluí que me puedo convertir en un barrio residencial, perfectamente sin problema. No lo había hecho porque, no sé, de repente tenía el contrato de alquiler que venció la semana pasada. Mejor dicho, el contrato que les había dicho de que soy un galpón de alguien, de prestación de servicio de logística, hasta la semana pasada. Bueno, pero ahora ya puedo, ya no tengo más esta restricción. Lo que pasa es que todavía no me convertí porque recién pasó una semana. ¿Sí? Esto lleva tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, el máximo uso que le puedo destinar el bien es y yo lo tengo destinado a este otro. ¿Puedo hacer la medición a valor razonable tomando el máximo y mejor uso? Sí, lo tengo que hacer al máximo y mejor uso. Ahora, tenemos que poner una nota en los estados financieros diciendo, che, miren, el uso que le estoy dando es de un galpón, pero la evaluación a valor razonable está realizada a través de su máximo y mejor uso, que es ser un barrio residencial. No se está realizando actualmente la operativa a través de su máximo y mejor uso, porque la prestación de servicios de logística estaba comprometida hasta la fecha X, y a partir de ese momento sí se tiene libre disposición y se irá cambiando el giro hacia los barrios residenciales. Están las causas por las cuales no le estamos poniendo. Eso es lo que nos pide la norma. ¿Por qué no fuimos a un barrio residencial? Fuimos a un barrio residencial como forma de evaluación en este máximo mejor uso, pero nosotros somos una empresa de logística que tenemos el alquiler de los galpones o lo que sea. ¿Sí? Esa es un poco lo que tenemos que poner, las revelaciones que tenemos que poner en los estados financieros. ¿Se entendió? Es tremendo esto no verles las caras para ver si entendieron algo, pero bueno. Ya falta menos, a no ser que venga la variante india que avisaron hoy. Ejercicio 2. Unidad de medida al medir el valor razonable de las inversiones en subsidiarias. Dice, ¿cuáles son las posibles circunstancias en que una entidad que informa necesita determinar el valor razonable de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos? Me equivoqué, Laura, perdón. Habías levantado la mano, si puedes levantarla de vuelta, si no te trato de buscar. Dale, ya te desmuteé, Laura. ¿Ahí se escucha? Sí. Mi consulta es, entonces vos, la pregunta anterior, para revelarlo lo revelás como si fuera el máximo y mejor uso. O sea, y En la después... evaluación, en la medición del valor razonable, la hace siempre en función al máximo y mejor uso de un activo no financiero. Está, y después solo aclarás en nota. Lo aclarás en notas y decís, el máximo y mejor uso para la evaluación del valor razonable, se utilizó el máximo y mejor uso que es tal. La empresa no, la operativa actual de la empresa no es esa operativa por X, X y X y X. Está. ¿Sí? Esa es la revelación que hay que hacer. Gracias. Ejercicio 2.1. ¿Cuáles son las posibles circunstancias en las que una entidad que informa necesita determinar el valor razonable de inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos? Lo vamos a ver cuando en un par de clases o en un par de semanas que algunas inversiones se evalúan a valor razonable. Cuando estamos hablando de inversiones en subsidiarias, vamos a ver que en el momento cero, en combinaciones de negocios, que lo hablamos hoy en la NIS 3, vamos a tener que hacer una evaluación a valor razonable. Cuando hablamos de negocios conjuntos, también en algunas características en particular.
se van a evaluar. Después vamos a ver que en subsidiarias vamos a consolidar, que ese es un tema que va a estar más adelante en el curso. Y las inversiones en la sociedad las vamos a evaluar a BPP, que eso también lo vamos a ver más en el curso más adelante. Y ahora este punto 2, que era el que había pateado de atrás. Supongamos que las acciones en cuestión se negocian en un mercado activo. ¿Cómo debe determinarse el valor razonable? Siempre basado en el precio multiplicado por la cantidad, es decir, P por Q. Y acá un comentario. Un comentario. Acá hay una teoría financiera bastante importante que habla de esa prima por control que hablamos, que les comentaba hoy, que les había dicho que se los voy a retomar en un rato y ahora ese es el momento. Una teoría financiera de que habla de que no todas las acciones valen lo mismo. ¿Cómo me pueden decir eso? Que eso ocurre si entro a la página de Facebook, entro a la página de la Bolsa de Nueva York, veo las acciones de Facebook y ahí tengo una cotización. Si quiero comprar una acción, la compro a ese monto. Si quiero comprar 100 acciones, las compro al mismo monto. No puedo llamar a Zuckerberg y decirle, che, me haces una rebaja por la venta de estas 100 acciones. Entonces las compro en el monto que figura. Ahora, supónganse que ustedes son dueños del 47% de Facebook. Quieren comprar 2% de Facebook. Y están dispuestos a pagar X cantidad de millones de dólares por ese 2% de Facebook. Llegan a ese 49%. Ahora, el 2% siguiente, que también tienen ganas de comprar después de que llegaron a 49%, ese 2% que los hace saltar de 49% a 51%. De no tener control de la sociedad, como es un 49%, porque alguien tiene la mayoría, a tener el 51% en el cual tengo control porque tengo la mayoría. Esa prima por control, esa diferencia entre el 2% que me llevó a 49 y el 2% que me sitúa por control, que si soy dueño del 51% de Facebook, puedo echar a Mark Zuckerberg, y bueno, ese 2% sale más caro. ¿Sí? Los accionistas, por el control, están dispuestos a pagar más. ¿Sí? Obviamente de una empresa tan grande como Facebook, teniendo menos acciones, se tiene el control también por todo lo atomizado que está el resto del paquete accionario, pero sabemos que con 50 más 1 ya tendríamos el control. Entonces, las acciones que me llevan de no tener control a tener control, esas acciones usualmente estamos dispuestos a pagar muchísimo más. Y ese muchísimo más, esa diferencia, se llama prima por control, lo que estamos dispuestos a pagar de más por esas acciones. La pregunta es, ¿qué hacemos con la evaluación a valor razonable? ¿Todas las acciones valen lo mismo o tenemos que hacer pesar esa prima por control? Ese adicional que estamos dispuestos a pagar, que hay muchísimos papers con bastante teoría financiera atrás, que nos llevan a concluir que existe y que se puede calcular de alguna forma o se puede aproximar el cálculo. Acá el IASB tuvo sus discusiones, el IASB, organismo emisor de las normas de las NIF, tuvo sus idas y vueltas, tuvo sus discusiones internas y concluyó de que la evaluación siempre tiene que ser P por Q. Entonces, el precio de las acciones siempre va a ser P, precio por Q, cantidad. No hacemos pesar la prima por control esta que habíamos hablado. ¿Cuál es el razonamiento y qué estuvo en la exposición de motivos cuando se concluyó esto? De que hay un montón de teorías financieras atrás de que esta prima por control existe, sí, está bien. Hay un montón de formas en las cuales se puede medir esta prima por control, pero concluyó que todas estas formas no son lo suficientemente fiables como para incluirlas dentro de los estados financieros como una forma de evaluación del valor razonable. Bueno, si sale más, si se pagan más, se pagarán un poco más, pero no incluyámoslo dentro del concepto de valor razonable, pongamos solamente P por Q y la prima por control que quede por fuera, que entendieron que no era muy fiable desde el punto de vista del cálculo. ¿Se entendió? ¿Sigo? Ejercicio 4.
medición de valor razonable de instrumentos financieros. Rode S.A. adquirió el 15 de abril del 19 acciones de Google a 1.185 cada una. El costo que cobra el corredor de bolsa es de 0,5 del total de la operación. Dado que la compra se hizo al cierre del mercado, el precio de compra coincide con el cierre de la cotización. Se pide, calcule el valor razonable a 15 de marzo del 19, que es la fecha de la compra, y realice los asientos correspondientes. La técnica de evaluación aplicada, ¿a qué nivel corresponde? Y dado que en la solución no hay asientos, les voy a compartir una solución que es bien sencilla, porque el ejercicio es bien sencillo, pero así les queda. Decía el caso, compré 100 acciones a 1.185, así que activo, inversión de Google a 118.500 contra, no sé, las pagué con bancos, 118.500. Y después decía que había gastos de que era esto del corredor de bolsa que nos cobró por la compra el 0,5% del total de la transacción. Este 0,05% del total de la transacción son $592. Estos gastos del corredor de bolsa, y es el objetivo de este ejercicio, para que lo dejen asentado bien visualmente, no forman parte del valor razonable, ¿sí? Esto se registra por fuera, no está dentro de la evaluación de la inversión de Google. Lo ponemos en una cuenta gastos de transacción, no sé, la cuenta de pérdida que quieran, pero es una cuenta de pérdida, no forma parte de la evaluación de este instrumento financiero que va a valor razonable en este 15 de marzo. ¿Sí? Eso es el objetivo del curso. Este gasto de transacción va por fuera y va con cargo a pérdida en el momento en el cual lo generamos, en este caso comprando las acciones. ¿Alguna duda? Sigo, les comparto la otra y seguimos con el ejercicio práctico. Ejercicio 5. Medición del valor razonable en materias primas cotizadas. ALDE mantiene un stock de 100.000 toneladas de soja, las cuales deben ser valuadas a valor razonable de acuerdo a las disposiciones aplicables a traders según ANIC 2. Los traders son los que compran para vender. No sé, Cargill, por ejemplo, para decirles uno que conozcan y que sea conocido internacionalmente. El contador de la empresa tiene los siguientes datos. Valor de la soja en bolsa de Chicago al cierre de 31 de diciembre del 18, $400 la tonelada. Comisión de los vendedores, 0,01% de la operación. Principal mercado de ALDE es China. Costo del flete de la soja a China, $10 por tonelada. Costo de flete de la soja a Chicago, $5 la tonelada. Espérenme que me están escribiendo y no veo el chat. Sí, ya lo vemos en este ejercicio. Lo que estaban preguntando en el chat, cómo hacemos pesar estos gastos. Y a ver si ahora puedo. Ahora sí pude. Sigo. Dado que el mercado chino ha experimentado un boom de crecimiento en los últimos años, la demanda de materias primas como la soja ha crecido notoriamente y dada la buena calidad de los productos uruguayos, dicho mercado siempre ha pagado un plus respecto al precio de Chicago, que se ubica históricamente en el entorno del 5% por encima del precio de referencia en Chicago. Acá se habla tanto de Chicago porque es el precio de referencia internacional, es donde ocurren el 90% de las transacciones de materias primas cotizadas ocurren en Chicago. Entonces siempre se toma la referencia de Chicago y es Chicago más X cantidad de dólares para la operación. ¿Sí? Bueno,
valuación a valor razonable de esta soja y cómo la hacemos. Y voy a abrir la solución y vamos a revisar el cálculo a partir de la solución y a conversar con esto. Bien. ¿Qué datos teníamos de esto? Nos decía, el precio de referencia de Chicago es de $400 la tonelada. ¿Sí? $400 la tonelada es el precio observable en el mercado de Chicago. Ahora, nosotros esto, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿A nivel 1 o vamos a tener que hacer algún ajuste y nos vamos a tener que ir a nivel 2? Y la respuesta es, bueno, sí, nuestra soja es soja, al igual que la es la de Chicago, pero vamos a tener que hacer algún ajuste. Vamos a tener que ajustarle parte de las características que tiene la soja nuestra. ¿Qué características puede tener la soja nuestra? Primero nos hablaba de algo de calidad. Nos pagan el 5% arriba de lo que se paga en Chicago, porque la soja de Uruguay es muy buena. Entonces, por lo pronto, tenemos una prima de calidad. La soja nuestra tiene características que es distintas a la soja que cotiza en Chicago, que es básicamente un promedio de todas las que se operan. Entonces, si la nuestra es mejor y nos pagan más, eso lo tenemos que ajustar. Es una característica que implica un ajuste de nivel 2 dentro de las jerarquías. Ya estamos partiendo del valor observable, que es solo 400, y le vamos a hacer algún ajuste por la calidad primero por 20, y después hablamos de la ubicación. No es lo mismo tener la soja en Uruguay que tener la soja en China, ¿sí? Entonces, el ejercicio nos hablaba, el costo de flete de la soja a China es de $10 la tonelada. Entonces, nosotros le vendemos a ese mercado principal nuestro, que es China, le vendemos con $10 y por tanto al mercado principal le restamos el flete de esos $10. Como consecuencia, la evaluación del valor razonable, cuando nos dicen cuánto vale el valor razonable de la soja tuya que tenés a 31 de diciembre del 18, vale 400, más los 20 de la prima por calidad, menos los 10 de hacerle pesar la ubicación. Eso es un nivel 2 de la jerarquía, dado que parto de un valor cotizable que es 400 y le hago algún ajuste para llegar a los 410. ¿Sí? Hay que ajustar porque estamos en nivel 2, Daniel, porque tiene características distintas nuestro bien del que estamos tratando de calcular. El bien de Chicago, que es la soja que está cotizada en Chicago, es distinta a la nuestra, tiene características distintas a la nuestra. Por eso es que hacemos ajustes de calidad, y comparto contigo que el ajuste para la ubicación es al que va al mercado principal, que en nuestro caso es el mercado de China, por eso le resto los 10 de flete para llevarlo al mercado principal. Es una evaluación de valor razonable con un nivel de jerarquía 2. Sigo al último ejercicio. Medición del valor razonable de activos no financieros. La NEVO S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de componentes de autos, el cual cuenta con inversiones relevantes en propiedad, planta y equipo de acuerdo al siguiente detalle. Terrenos 10 millones, mejoras 30, maquinaria 75, muebles y útiles 1,5, vehículos 5. Dado que dichos bienes se encuentran medidos al costo original de adquisición netos de depreciación acumulada, ya que sobre todo los terrenos y las mejoras y la maquinaria tienen varios años, dicho valor se aleja de su valor de mercado actual. Con el objetivo de reflejar el valor más actualizado de dichos bienes, la dirección de la NEVO ha decidido contratar un tasador para medir a valor razonable a los terrenos, a las mejoras y a la maquinaria de acuerdo a la NIC 30 y a la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. Adicionalmente se sabe que esta fábrica es la única en Uruguay y que la maquinaria es altamente especializada y hecha a medida.
En cuanto al terreno y a las mejoras, existe un mercado activo, dado que dicha fábrica se encuentra localizada entre el eje de la ruta 102, 101 y 8, donde varios complejos industriales se han instalado y lo continúan haciendo. Se pide qué enfoque es el más conveniente para aplicar en cada uno de los activos y las técnicas de evaluación aplicadas a qué nivel corresponden. ¿Sí? Acá vamos a tener que ver cada uno de los distintos activos. A ver qué es lo que podemos tener. Primero, los que vamos a tasar dice que son, mejor dicho, los que vamos a medir a valor razonable son los terrenos, las mejoras y la maquinaria. Terrenos y mejoras, el dato está en el último párrafo. Dice, en cuanto al terreno y las mejoras, existe un mercado activo, dado que dicha fábrica se encuentra localizada en el eje de la ruta 102 y 101, donde hay muchos parques industriales y se instalaron y lo continúan haciendo. Entonces, si tenemos un mercado activo, que es discutible que lo haya, pero acá es un dato de letra, acá nos dice hay un mercado activo, el enfoque que tenemos que tener es un enfoque de mercado. ¿Por qué? Porque si hay un dato observable, que un mercado activo implica un dato que pueda ir un tercero a observar a ese mercado activo y pueda obtener información con respecto a las transacciones que se están realizando, la evaluación, y mejor dicho el enfoque, lo tendríamos que hacer a través del enfoque de mercado, porque es el que nos maximiza los datos observables, los inputs observables. Así que el más correcto de aplicar es el enfoque de mercado. ¿A qué nivel corresponde esta técnica? Y bueno, probablemente tengamos que hacer algún ajuste, difícil que sea solo el valor del mercado activo que estemos viendo, probablemente le tengamos que hacer algún ajuste, así que quizás quedáramos en el nivel 2, en el cual partimos de un valor de mercado y le hacemos algún ajuste adicional para llegar. El otro que nos pedía, así que para los terrenos y las máquinas es un enfoque de mercado y probablemente estemos en el nivel 2 si le tenemos que hacer algún ajuste por el tamaño, por las características o lo que sea. El otro que nos pedía era la maquinaria. De la maquinaria, ¿qué se dice? ¿Tenemos dato de esto? Sí, acá. Párrafo anterior al que vimos. Adicionalmente se sabe que esta fábrica es única en Uruguay y que la maquinaria es altamente especializada y hecha a medida. ¿Qué nos está diciendo? Y bueno, el costo de reposición de esta máquina no hay en Uruguay, es muy especializada. Entonces no nos podemos basar en ir a ese enfoque. Nos tenemos que ir probablemente, y nos convenga ir a un enfoque en el cual hagamos un flujo de fondos, en el cual tengamos ese ingreso y realicemos la medición a través del enfoque de ingresos. No ir a un enfoque de costos, sino que ir a un enfoque de ingresos. Así que básicamente de esta máquina hacer un flujo de fondos asociado a toda la operativa de esta máquina y descontarlo al valor presente actual para así llegar a la evaluación según el enfoque de ingresos. ¿Sí? ¿A qué nivel corresponde esto? Esto es claramente nivel 3. Porque todo ese flujo de fondos lo vamos a hacer con información interna de la empresa. ¿Cuánto me deja esa máquina? ¿Qué costos tengo? Esto no es público ni mucho menos, es más, probablemente sea bastante secreto y confidencial. Entonces acá estamos en un nivel 3, datos no observables. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más que tengan? ¿Sabe fechas de controles o pruebas? ¿No están publicadas, no están subidas las fechas? Seguro que la de revisión creo que todavía no estaban subidas, pero la de los controlcitos y los controles creo que las habíamos publicado. Bueno. Reviso porque me pareció que estaba publicada, de repente nos quedó como no visible y ya lo adaptamos para que puedan verlas, las fechas.
sugeridas. Mejor dicho, no están todavía. Nosotros mandamos sugerencia a cursos prácticos. Ahora que no nos respondieron de cursos prácticos con la autorización para las fechas. Nosotros le mandamos 2 o 3 fechas y cursos prácticos no nos los devolvió. Gracias por el comentario. Ya mismo insisto para que nos devuelvan las fechas y se las subimos a la brevedad o les vamos avisando por novedades, ni bien tengamos la fecha que tendríamos que publicarlas a la brevedad. Karina dice, profe, hoy cuando explicaste lo del mercado principal y más ventajoso pusiste un ejemplo que no me terminó de quedar claro. Si un mercado principal es Argentina y me pagan 100 y me pagan, pero China me pagan 500, igual se vende Argentina porque es mi mercado principal. Sí, primero es el mercado principal. Y si no tengo un mercado principal, voy al más ventajoso. Ahí la pregunta que te puedes hacer es ¿por qué le estoy vendiendo a Argentina? Si me paga, no, ¿a dónde estoy vendiendo? Sí, ¿por qué le estoy vendiendo a Argentina si me paga 100 y China me paga 500? ¿No? Probablemente tengas una restricción, si no comercialmente, o sea, despedí a tu gerente comercial y contratate de uno nuevo, porque te está haciendo vender a Argentina a 100, y a China puedes vender a 500, así que tenés un problema mayor que una evaluación contable. Pero siempre la norma contable va al mercado principal, y si no tengo un mercado principal, me voy para el ventajoso, para el más ventajoso. ¿Sí? Espero haber sido claro, Karina, si no, levantame la mano o lo vemos. Si no hay un mercado activo para tomar de referencia, siempre va a ser nivel 3. Sí, porque el nivel 1 es mercado activo o valores observables directo, que lo sacás de un mercado activo. Después, el nivel 2 es datos observables ajustados, así que también los tengo que observar en un mercado activo. El único que no observo nada es el 3. Así que, respondiéndote la pregunta, Facundo, sí comparto contigo. Bueno, creo que no hay más dudas. Si me pasé alguna, me vuelven a escribir porque no la vi, y si no, levantan la mano y les habilito el micrófono. Profe, no me termina de quedar claro por qué el terreno y las mejoras son nivel 2, no podrían ser nivel 1. Sí, podrían ser nivel 1. Lo que pasa es que los terrenos generalmente no son homogéneos, entonces siempre hay que hacer algún ajustecito. Si el terreno es exactamente igual al tuyo, obviamente que es nivel 1, no le tenés que hacer ajuste. Pero en la práctica es difícil que los terrenos sean iguales, por eso siempre puedes hacer algún ajuste, Rodrigo, y ahí pasaría a ser nivel 2, pero es pura conjetura la mía. Si son iguales es nivel 1. Bueno, ¿algo más? Levanten la mano, o chat, o lo que sea. Si no, dejamos por acá. Gracias. Buena semana de turismo no va a haber, Semana Santa, de criolla tampoco va a haber, de la cerveza tampoco. Así que bueno, es buena semana, no sé lo que prefieran. Chau, chau, y nos vamos a volver a encontrar en algún tema más adelante. Chau.